Eh, Les mandamos un saludo a quienes estén viendo este video. Aquí van a encontrar eh, los objetivos y los resultados de un proyecto de investigación que se desarrolló en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito en el marco de la convocatoria interna del año 2020. Este proyecto de investigación lleva por título Propuesta metodológica para la medición de las competencias ciudadanas y de liderazgo de estudiantes de pregrado en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. El equipo de trabajo está conformado por Ana María Gómez Lemus, profesora coordinadora del programa de Ingeniería Estadística, por Joseph Robert Volker Peñalosa, coordinador del CLAP, del Laboratorio de Liderazgo y profesor del Centro de Estudios de Producción, y quien les habla, Juan Carlos Lopera Telles, profesor del Departamento de Humanidades e Idiomas. Los objetivos del proyecto eran los siguientes. Nos habíamos nosotros propuesto en un primer momento identificar las competencias ciudadanas y de liderazgo que se requieren medir como parte del proceso formativo de los estudiantes de la Escuela Colombiana de Ingeniería. En este objetivo establecimos también algunas actividades entre las que se encuentran la de establecer un listado de competencias básicas que se quisieran medir, ¿no?, en los estudiantes de la Escuela Colombiana, determinar los elementos comunes que existen entre esas competencias de liderazgo y las competencias en ciudadanía, y por último, realizar una validación externa en relación con estas habilidades y estas competencias identificadas. El segundo objetivo era el de analizar los instrumentos de medición ya existentes de esas competencias identificadas. Allí hicimos una revisión principalmente de otros instrumentos que ya existen en el mercado, como el BIS, el WARTEC, identificando, digamos, su posible aplicación y su posible utilidad dentro de este proceso de investigación. Luego de esto, como tercer objetivo, tenemos construir una metodología de medición acorde a las necesidades de la población de la escuela. Aquí, pues, digamos, lo que buscamos es, a partir de esa identificación de las competencias y de las habilidades asociadas a esas competencias, a partir de esa revisión de instrumentos ya existentes, poder construir un instrumento para aplicarlo dentro de la Escuela Colombiana de Ingeniería a sus estudiantes. Después de haber hecho esto, el siguiente objetivo era el de implementar un prototipo de prueba de la metodología de medición. Allí, pues, lo que hicimos principalmente fue la aplicación de una prueba piloto, ¿sí? También con métodos matemáticos y estadísticos, caracterizar los resultados de esa aplicación para poder realizar posteriormente ajustes a esa propuesta metodológica. Y por último, el objetivo final era el de plantear estrategias sugeridas para la implementación y gestión de la metodología planteada. Entonces allí, pues, lo que se realizó fue la identificación de posibles etapas de la implementación y gestión de esta metodología, y también plantear una propuesta para una futura investigación en donde ya este instrumento lo podamos aplicar de manera definitiva en la población de la escuela. Bien, esos eran entonces los objetivos que teníamos identificados. Entonces, pues, ahora quisiera darle la palabra al profesor Joseph, quien nos va a comentar un poco alrededor de los antecedentes del proyecto. Gracias, Juan Carlos. Entonces vamos a hablar de los antecedentes del proyecto para poderlos contextualizar. En esos antecedentes los vamos a dividir particularmente en 3 puntos. El primero de ellos, entender que existe un proyecto a nivel institucional que es la creación del Centro de Liderazgo Institucional. Este
Este centro de liderazgo lo hemos denominado para nosotros Laboratorio de Liderazgo CLAP. Adicionalmente, como segundo punto, está la problemática que dio origen a este proyecto de investigación. Todos sabemos que a nivel institucional tenemos una población diversa, no solamente a nivel de programas, sino también en las características de personalidad de cada uno de los individuos, llámense estudiantes, llámense profesores, etc. En este caso particularmente nos hemos centrado en los estudiantes de pregrado y encontrábamos que nuestros estudiantes vienen todos los semestres, ingresan con diferentes características también. Entonces, ¿cuáles van a ser las estrategias que vamos a diseñar para dar respuesta a esas necesidades particulares? Para poder establecer esas estrategias teníamos que plantear un diagnóstico de cómo venían y cuáles eran pues esos aspectos más críticos o más relevantes a desarrollar en esa población. Entonces, por eso consideramos que era necesario poder diseñar o adaptar una herramienta, una metodología que nos permitiera hacer ese diagnóstico y poder entonces alinear pues, los recursos que tenemos disponibles a nivel institucional para dar respuesta a esas necesidades. Dando entonces paso a esto, entramos a un tercer punto que es el proyecto de programa que se hizo en el 2019, segundo semestre. En ese proyecto de programa, lo que queríamos nosotros es establecer un estado de arte de cómo lo están haciendo las otras instituciones de educación superior y en especial instituciones de educación superior que tienen características similares a la nuestra, es decir, que son de carácter científico-tecnológico. Y mirar cómo están haciendo este proceso, si lo están haciendo, ¿no? Cómo trabajan el diagnóstico de esas habilidades de liderazgo y de competencias ciudadanas. Entonces, pues se hizo ahí toda una investigación en donde pues revisamos y nos encontramos que muy pocas instituciones están trabajando esto a nivel internacional y pues obviamente también a nivel nacional, y miramos pues hoy que era una necesidad palpable, que no solamente era un tema que para a nosotros como Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito pues era interesante, sino que también podríamos también generar conocimiento para otras instituciones y que posteriormente ellos pudieran replicar modelos que nosotros desarrollemos. Luego entonces de mirar esos antecedentes, podemos empezar ya a hablar de esos hitos del proyecto. Entonces, cuando identificamos esas necesidades, decidimos nosotros como equipo generar un proyecto que se iba a lanzar una convocatoria interna para el 2020. Ese proyecto para convocatoria interna del 2020, la idea es que se planteó de forma interdisciplinaria y por eso aquí tenemos personas que pertenecen a diferentes programas, diferentes formaciones, para que pues obviamente tuviéramos una visión mucho más integral de la situación y cómo poder dar respuesta a esta situación. Entonces nos presentamos ante esa convocatoria interna de la escuela, fuimos ganadores de esa convocatoria y fue lo que nos permitió durante el 2020 y parte de los primeros 3 meses del 2021 poder continuar con este proyecto. Uno de los primeros puntos de trabajo en este proyecto, como lo mencionaba Juan Carlos en los objetivos, pues es también identificar esas competencias y esas habilidades dentro de esas competencias que eran importantes trabajar. Para eso desarrollamos talleres internos y externos. A nivel interno, hablamos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, hicimos un taller con más de 25 personas que eran directivos de todas las decanaturas y directivos institucionales para efectos de identificar, según sus percepciones, cuáles eran las habilidades asociadas a las competencias ciudadanas y al liderazgo que deberían tener los estudiantes en instituciones de educación superior, porque recordemos que esto no solamente son para estudiantes de ingeniería, sino también para estudiantes de carreras como matemáticas, economía y administración de empresas. A partir de ahí, de ese taller interno, pues salió unos resultados y quisimos además ponerlo en contexto también externo, para no solamente tener una mirada nuestra de escuela, sino también una mirada también externa, y aprovechamos la relación que tiene la escuela con ACOFI, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, para hacer un taller con ellos, un taller a nivel nacional, en donde participaron más de 67 personas, entre directivos, estudiantes, profesores y empresarios de programas, en este caso pues obviamente de ingeniería, porque pues ACOFI solamente recoge facultades de ingeniería, y nos dieran pues obviamente sus percepciones y su feedback frente a esas habilidades que nosotros ya habíamos trabajado a nivel interno.
De ahí, pues, salió un listado de habilidades por cada una de esas competencias integradoras que nosotros llamamos, y empezamos entonces a partir de allí a pues hacer un análisis matemático, un análisis de los datos que nos estaban arrojando estos datos. Y si ustedes se pueden dar cuenta en estos momentos en la presentación, esto es simplemente una de las gráficas que utilizamos, que salieron como resultado, y comparábamos qué estaba pasando con las habilidades según lo que nos decía COFI, lo que nos decía la escuela, para efecto de llegar al final a un listado definitivo de habilidades que tenía cada una de esas competencias integradoras. Para cada una de esas competencias integradoras, empezamos luego a la revisión de esas herramientas, que si ustedes se recuerdan también fue otro de los objetivos que planteó Juan Carlos anteriormente. Entonces miramos diferentes herramientas. Juan Carlos les hablaba del WARTEC, les hablaba del DISC, ¿sí? Revisamos a nivel de documentos, a nivel de citaciones, algunas herramientas de tipo psicométrico, para efectos también de mirar y pues utilizarlas, porque finalmente lo que nosotros no queríamos inicialmente era partir de cero, sino pues también mirar si alguna herramienta ya nos funcionaba y podíamos adaptarla. Identificamos si era un cuestionario, si era un taller o si tenía algún tipo de metodología de aplicación particular, cuáles eran sus características y cuáles eran las competencias que allí se estaban trabajando o que podían llegarnos a generar un resultado frente a esas competencias, y además si el acceso era de pago o no pago, o sea, si era libre o si teníamos que pagar por ellas. Entonces esa fue como la revisión en términos generales. A partir de allí, pues identificamos que la mayoría de ellas son pagas. Las que son de acceso libre, pues no nos permitía tener pues, la información que necesitábamos. Adicionalmente que pues en cualquier momento podrían decidir no volverlas a ofrecer al mercado. Entonces pues era difícil para nosotros manejarlas, y dentro de las pagas, teniendo en cuenta pues la población que tenemos en nuestra institución, pues se tomó la decisión que pues en estos momentos no era lo más conveniente. Entonces se planteó una nueva herramienta, mirando pues obviamente digamos, el esquema que se estaba utilizando en las otras herramientas, y también apropiándonos un poco de la metodología que maneja el ICFES en sus pruebas, para poder plantear una herramienta que fue la que después, posteriormente, pasamos a una prueba piloto, y de la cual pues Ana María en estos momentos va a continuar a conversar, sí, y a comentarles sobre los resultados de esa prueba piloto. Ana María, entonces te doy la palabra a ti. Muchas gracias, Joseph. Dando articulación con lo que acaba de mencionar el profesor Juan Carlos y el profesor Joseph sobre nuestros antecedentes y nuestros objetivos para desarrollar en el proyecto. En este momento podemos contarles que nuestros resultados tienen 3 etapas o 3 momentos importantes. El primero es el listado detallado de habilidades por competencias integradoras, el cual se define cuando encontramos niveles de relaciones de acuerdo a las apreciaciones encontradas por los grupos que participaron en los talleres, como el de ACOFI y el de las escuelas. Una vez determinadas estas relaciones, se definen unas ponderaciones que nos permiten entonces hacer una comprensión y una síntesis de cuáles serían ese listado de competencias que vamos a llevar a la segunda fase, que es la creación de esta herramienta para hacer el diagnóstico y pues por supuesto hacer la aplicación de la prueba piloto, como lo habíamos mencionado. En ese sentido, en la parte entonces de la herramienta de diagnóstico, se define el proceso de construcción, el cual decidimos articularla de forma interdisciplinaria, porque de acuerdo a las revisiones que hicimos de esas otras metodologías que encontramos en otros espacios, pues tenían las diferentes características que ya Joseph nos había mencionado. Entonces, al momento de tener que pensar ahora como la construcción de una nueva herramienta, pues también fue todo un proceso para definir preguntas en el cuestionario que nos permitieran posteriormente medir si nuestros futuros estudiantes que fueran a participar en esa prueba comprendían la pregunta,
tendrían un acercamiento claro a ese proceso y pues por supuesto alcanzar el objetivo, que es poder realizar el diagnóstico. En ese orden de ideas entonces se construyó se construyeron preguntas para el cuestionario en torno a los procesos de medición o intentar capturar información sobre esas habilidades que ya obtuvimos en ese listado inicial. Y luego, después de ya construir el cuestionario, se aplica en un grupo de personas, estudiantes de la escuela, que iban desde el primer semestre hasta el 10º semestre y que pertenecían a ciertas asignaturas, digamos que eran fáciles de acceder y de justificar y utilizar un espacio apropiado para la aplicación de la prueba piloto. Siendo así, digamos que el primer escenario en el cual pusimos a prueba nuestro cuestionario en torno a ese proceso de relación. Ya una vez nuestros estudiantes respondieron, hicimos un proceso descriptivo para entender cómo eran las características de este grupo de estudiantes que participaron en nuestra prueba piloto. Y por supuesto nos dimos a la tarea de aplicar entonces diferentes técnicas estadísticas para evaluar el cuestionario. En la evaluación de este cuestionario nos dedicamos a hacer dos momentos importantes. El primero es buscar asociaciones entre las competencias medidas en el cuestionario, y la segunda fue asociaciones entre las respuestas entregadas por los individuos, o en este caso nuestros estudiantes que participaron. Este tipo de metodología entonces requirió hacer aplicación de técnicas clustering debido al tema de cómo eran las formas de las variables, y pues por supuesto eso nos lleva entonces a nuestro tercer momento importante, que es el análisis de datos y poder revisar cómo fue el comportamiento de este instrumento nuevo, diseñado según nuestras necesidades en el proyecto de investigación. En este momento nos encontramos entonces ya desarrollando todo el proceso de síntesis y de análisis de esos resultados obtenidos para poder proveer entonces en este momento el quinto objetivo de nuestro proyecto, que es la planeación de estrategias que puedan ayudar al desarrollo de estas habilidades de liderazgo. De esta manera queremos agradecerles pues por escuchar nuestra presentación sobre lo que ha sido este proceso en nuestro proyecto y nuestros resultados, y me despido entonces para cerrar este espacio. Muchas gracias.